Génesis 19, 4 y 5. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos, para que los conozcamos. Buenas noches, hermanos y amigos, miembros del grupo Los Falsos Apóstoles de la Luz del Mundo. Quiero dar una pequeña palabra de exhortación a todo feligrés que es parte de alguna iglesia u organización, hablando un poco sobre el tema cuando los líderes se corrompen. La Biblia es clara cuando demuestra que la destrucción de los individuos y de los grupos humanos y aún la destrucción del mundo es por causa del pecado. Es bien llamativo que cuando Lot llega a Sodoma en la noche, se juntan todos los varones de Sodoma. La escritura es clara cuando dice todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Es decir, que no había un solo hombre en Sodoma que no se hubiese juntado alrededor de la casa de Lot para tratar de violar a los ángeles que habían llegado a hospedarse. Quiere decir que alrededor de la casa de Lot estaba el profesor, estaba el carpintero, estaba el líder religioso, el sacerdote del templo de la religión que fuese, el juez del juzgado. La Biblia dice, todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, querían violar a los ángeles. Qué desgracia cuando todos los hombres se corrompen, desde el sencillo obrero, la ama de casa vende su conciencia, pasando luego por los líderes religiosos, pasando por los jueces que deben de impartir justicia. Fíjate que cuando Jesucristo viene a la tierra, Él dice: yo no quiero la muerte del pecador, no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El problema del pecado es común a ti y a mí. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros hemos pecado alguna vez, y lo mejor que podemos hacer cuando hemos pecado es reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Tenemos tiempo de arrepentirnos. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una cosa es el pecado personal, y el individuo puede levantarse del pecado, puede arrepentirse, y hay perdón en Dios, hay perdón en Cristo, por supuesto, pero tiene que humillarse, tiene que reconocer. Y si no lo hace, va a morir en su pecado. No va a prosperar, detenido será en la cuerda de su pecado. Por más que se esconda, por más que lo oculte, dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, el individuo puede arrepentirse, puede restaurarse, pero cosa diferente es cuando los que debían de frenarlo, por ejemplo su esposa, que debiera de frenarlo, si un hombre decide, por ejemplo, entrar al narcotráfico en pequeña escala, y su esposa, otra conciencia, otro espíritu que está a un lado de él, le dice: espérate, mijo, vas a traer muerte a la casa. Es mejor trabajar, esforzarnos, que vivir del pan de la maldad. Puede ser que el hombre reaccione cuando sienta
la desaprobación de esta mujer que tiene a su lado. Pero si la señora dice, bueno, yo no sé nada, tú tráeme el dinero, yo quiero vivir en lujos, quizá no de esa manera tan descarada, pero se hace la vista gorda, pues el día que lleguen los contrarios a matar a su esposo y a sus hijos, juntamente con ella, sepa que ella tuvo la culpa por no estorbar el pecado. Fíjese que cuando Jehová iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, la iba a destruir porque ya no había esperanza. El carpintero, el obrero, la ama de casa, no había quien frenara, no había quien se opusiera, solamente dice la Biblia, el justo Lot afligía su alma. ¿Sabías tú que aunque no seas un líder religioso, tu conciencia pesa delante de Dios? De hecho, las ciudades son pesadas por la cantidad de justos que hay, según las Escrituras. Dijo Jehová en Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Verso 23. Y acercóse a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire lo que responde la divinidad. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Abraham empieza a regatear, pero no había uno solo. Por eso dice, del mayor al menor, rodearon la ciudad. Cuando las conciencias se corrompen, ya no estamos hablando ahora de un individuo, pasemos ahora a un grupo de personas, en este caso la ciudad de Sodoma. Cuando toda conciencia se corrompe, el estadista, el juez, el líder religioso, va a venir la destrucción. Por eso fue destruido el mundo antiguo, porque la tierra se llenó de violencia y todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Jehová miró y solamente miró un solo hombre, Noé, varón justo en sus generaciones, pero destruyó el mundo antiguo. En este caso es destruido el mundo antiguo por la corrupción de las conciencias. Ahora vemos 7 ciudades, porque no vayas a creer que es Sodoma y Gomorra nada más, son 7. Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, Adma y Seboim. No había un hombre, un líder religioso, un estadista, un obrero que se levantara para hablar en contra de la corrupción. Bueno, Abraham regatea, llegamos hasta 10, verso 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10, o sea, 10 justos. No la destruiré, respondió por amor de los 10. Fíjate que yo no me asusto de los problemas de adulterio, mentiras, enriquecimiento ilícito de los líderes religiosos. Lo que me alarma es cuando llega el grado de la corrupción, cuando no tienes una esposa que te pueda llamar la atención y te pueda detener de tu pecado, te pueda decir estás mal. Cuando no tienes un compañero a tu lado que te diga, Gamaliel, te has desviado, has pecado, has violado la palabra de Dios. Porque Gamaliel puede caer, tú puedes caer, pero ¿qué de tu compañero que está a tu lado? Esto me hace recordar cuando yo era un joven estudiante de la Biblia, colaboraba yo en un movimiento eclesiástico, había un líder muy carismático, único entre todos. Yo le formulé unas preguntas que yo tenía de la Biblia, estuvimos arriba de su automóvil discutiendo los puntos bíblicos.
pero esa misma noche se fugó con una hermana de aquella congregación. Y pues esto fue un escándalo, ¿no? Ya después que pasó la polvareda del escándalo, miré con desesperación cómo muchos ministros, a pesar de que él ya tenía otra esposa, que no era la de él, y había abandonado a su legítima esposa, además de que la mujer que se llevó era esposa de otro ministro. Tan claro debajo del sol el pecado, pero había pastores que decían no, por el carisma de este hombre, lo apoyaban. Yo, siendo un ministro joven, un estudiante, admirado de lo que se estaba desarrollando delante de mis ojos, comencé a entender la naturaleza del hombre. Después me di cuenta que algunos se encubrían porque tenían cola también que les pisaran a ellos. Otros se encubrían simplemente por amor. Y otros se hacían de la vista gorda porque manejaban el asunto de que nuestra iglesia es la única donde hay salvación, es mejor no perturbar a los demás, que siga la fiesta, aquí nada ha pasado. Y el hombre seguía ministrando con la mujer de su compañero. Por supuesto que nosotros tuvimos que dejar esa organización, o más bien dejar de apoyar, porque no pertenecíamos a tal organización. Pero la abuelita de mi esposa, que ya está con el Señor, pues este hombre había sido su pastor. Ya cuando yo fui ordenado al ministerio, me enteré que ella asistía donde este hombre había vuelto a abrir una célula, ¿no?, de predicación, y pretendía abrir una congregación. Y yo hablé con mi abuelita, una ancianita pues ya de unos 75 años, yo creo. Biblia en mano, le dije que un adúltero no podía ser pastor, que el adúltero puede arrepentirse si reconoce su maldad, si se da por pecador, pero no en una simulación ni en una soberbia, ¿no? Y le expliqué. Pero aquella anciana no entendió. Ella nada más se afligía, se agachaba y decía, pues yo quiero mucho a mi pastor. Pero abuelita, mire, no, un adúltero le quitó la mujer a otro, vive con ella, no puede ser pastor. Pero ella, guiada por sus sentimientos y por los años que este hombre le ministró, no podía aceptar la verdad. Por supuesto, porque estamos hablando de una anciana que no piensa igual que los jóvenes. En las diferentes etapas de la vida reaccionamos y pensamos diferente, y por eso hay que entender que muchos feligreses no es que sean tontos, están afectados por sus sentimientos, otros por la incredulidad de las cosas que están sucediendo. Y por supuesto que cuando tú ves el problema de lejos y no eres tú al que le quitaron la mujer, pues vas a juzgar no con un justo juicio. Y vas a hablar de que perdonemos y que seamos santos y que no toquemos el tema. Claro, porque a ti no te quitaron la mujer, porque a ti no te violaron una niña. Y se dan estas simulaciones. Mira, te voy a leer. Bueno, pero para terminar el relato de mi abuelita, de la abuelita de mi esposa, que yo le decía a mi abuelita, oré al Señor y dije yo esa noche, porque yo estaba desesperado para que ella entendiera algo evidente, ¿no? Pero no lograba yo entrar en su conciencia para hacerle saber que aquel hombre no era ni santo ni digno de seguirse, ni de apoyarse. Y dije, Señor, ábrele los ojos a esta ancianita. Oré por ella en la noche. A los 3 días me mandó llamar y me dijo, hermano, estoy muy asustada, me decía hermano Gamaliel. Porque yo esa noche dije, Señor, no sé si yo esté mal, pero yo amo mucho al pastor. Pero muéstrame. Dice que me dijo lo siguiente, soñé que yo tomé mi Biblia y iba a visitar a este hombre, a la célula.
Y cuando iba llegando a la célula oí una voz, y era la voz de él, que me dijo, paz de Cristo. Y cuando volteé, me dijo, hermano Gamaliel, el pastor era un tronco seco. Y por los barrotes del cerco, donde la casa donde se reunían, sacó su mano, y su mano era una mano de rama seca, de palo así, espinuda, y yo cuando agarré aquella mano me asusté y lo miré y era él, era su voz. Y yo abrí la Biblia y le leí, árboles marchitos, 2 veces muertos y desarraigados, para los cuales está reservado el fuego, almas adúlteras, y ahí, la segunda de Pedro. Desde ahí entendió ella que no había vida espiritual en ese hombre. ¿No creas que la corrupción puede llegar a las altas esferas de una ciudad donde el líder religioso y el estadista se corrompe y por eso viene la destrucción? También llega a los grupos religiosos. Te quiero leer en Jeremías capítulo 23. Jeremías está viviendo en ese momento una etapa de corrupción a nivel nacional. Es la decadencia del pueblo de Israel. Y dice en Jeremías 23, verso 10. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa del juramento la tierra está desierta, las cabañas del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su fortaleza no derecha. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos año de su visitación, dice Jehová. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fuéronme todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Aquí está hablando específicamente cuando los profetas, los sacerdotes se habían corrompido, adulteraban, se tapaban unos a otros. Y es que mira, hermano, repito, yo no me asusto, yo puedo fallar, tú puedes fallar, pero debemos de tener un compañero fiel, una esposa fiel que nos diga, yo no le apoyo en eso, usted está mal. Si el Señor hubiese hallado 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, no las hubiese destruido. Pero cuando el pueblo se corrompe, cuando el líder se corrompe, cuando el sacerdote, que se supone que el sacerdote, estamos hablando del contexto del Antiguo Testamento, era la parte más de las esferas más altas de la conciencia, los que enseñaban la ley de Dios, pero todavía estaba el profeta, los profetas, los hombres santos que hablaban inspirados por Dios para señalar el pecado, pero aún ellos se habían corrompido. Y pues yo tengo toda la vida en el Evangelio, soy hijo de un pastor y he mirado juicios donde adúlteros salen oliendo a rositas porque son poderosos, porque tienen peso en la organización religiosa y porque hay grupos de poder que los cubren. Y normalmente estos grupos de poder que los cubren están coludidos porque cuando llega la corrupción a ese nivel empiezan a haber lazos de muerte y los hacen participar en su pecado para que queden comprometidos, de tal manera que si los denuncian, se denuncien a sí mismos. Imagínate tú qué hubiera pasado cuando David le quita la mujer a su compañero Uría Eteo. Por supuesto que Joab
se hizo la vista gorda, además que no era su trabajo reprender al rey, eran los profetas los encargados de reprender el pecado, así fuera el rey, como hacía eh, Juan Bautista, que le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y le costó la cabeza. Pero cuando en una organización religiosa los hombres de Dios que están viendo el pecado tienen miedo o porque ellos mismos están manchados, ya nadie reprende el pecado. Si Natán el profeta se hubiera vendido, hubiera dicho, bueno rey, pues eres el rey, eres poderoso, eres intocable, yo tengo palabra de Dios para ti, pero no te voy a decir nada. No, Natán llegó y le dijo, te voy a contar una parábola, y le empieza a hablar de la ovejita, ¿no? Y al final levanta el dedo y le dice, tú eres ese hombre. Hubo una administración de un hombre valiente, y creo que en todas las organizaciones hay profetas de Dios. Estoy hablando del sentido de hablar la palabra, gente que se da cuenta del pecado y la reprende. Pero también hay veces que los profetas, los hombres de Dios, se venden y encubren al líder. Y quiero que sepas que cuando un líder está corrupto y nadie le ha ministrado para sanidad, todo el pueblo se va a corromper. Porque este espíritu de adulterio, de mentira, de robo, pasa a toda la grey. Pero ahora dejemos a los líderes, que es una desgracia y la Biblia marca la corrupción de los líderes. Quiero finalizar este breve video hablando a la conciencia de todo feligrés. Tú que sabes la ley de Dios, tú que sabes de la santidad, tú que sabes de la conciencia, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, y que te das cuenta de la corrupción en la organización religiosa, pero tienes mucho que perder, has invertido toda tu vida ahí. Pero cuando tú vendes tu conciencia, quiero preguntarte, ¿qué más te queda una vez que vendiste tu conciencia? ¿Qué eres tú cuando apruebas o tapas el pecado? Por supuesto que si tú no eres un profeta de Dios en el sentido de que tengas el valor para denunciar, pero quiero decirte que ningún líder religioso va a dar cuenta de tu conciencia. Cada padre de familia debe saber a qué lugar está asistiendo, quiénes son los líderes. Cada hombre y mujer de Dios está delante de Dios y va a ser juzgado. Si este tipo de simulaciones, que yo las he visto muchas veces, se dan y no protestas, no dices, y finalmente si no te retiras, te hago responsable de encubrir al pecador. Te hago responsable no solo yo, la palabra de Dios, yo soy responsable. Es muy desagradable mirar cuando tu compañero cae en pecado y no se trata de matarlo con la Biblia, pero tampoco podemos permitir que se encubra el pecado en simulación, la corrupción, el latrocinio, las mentiras, y luego estar muy a gusto ahí diciendo, no, Dios todo lo va a arreglar. No, eres responsable. Esto es algo muy delicado, hermano. Lo peor que un alma se pierda por nuestra conducta. Sí, hermano Portillo Van, que el Señor nos ayude para observar una conducta sana, y que en cuanto empecemos a trastabillar en el pecado, tengamos una esposa fiel, un amigo fiel, un ministro fiel, un pastor fiel, otro pastor, que nos diga, ven para acá, andas mal. Esto no se puede permitir en la iglesia del Señor. El día que juzgará el Señor lo oculto del corazón de los hombres. Aquí no se va a tratar de que allá decían y que no. Si tú te das cuenta que tu pastor está adulterando y lo encubre, si tú te das cuenta que tu pastor está robando, y ni siquiera eres capaz de decirle, a ver, pastor, quiero hablar contigo, ¿qué te pasa? A ver, o quiero saber esto. Porque
Si no hay alguien que grite, si no hay alguien que diga, entonces todos se corrompen a una y lo único que queda es la destrucción de ese movimiento religioso, de esa iglesia, de ese hogar, de esa ciudad. Y hasta un mundo fue destruido. El mundo antiguo pereció, anegado en agua, porque la tierra se llenó de violencia. Entonces, hermanos y amigos, somos responsables. Yo soy responsable de llamarle la atención a mi esposa y ella es responsable de decirme, no, señor Calderón, eso no se puede hacer. Y si no puede conmigo, denunciarme con otro pastor, y si no, con el otro. Pero no podemos encubrir el pecado, porque ahí te va tu conciencia, ahí te va tu familia, ahí van tus hijos. Mucha gente ha preguntado, y finalizo el video, ¿cómo es posible que el Jehová del Antiguo Testamento haya matado a los niños de pecho en el diluvio? Bueno, todos los papás se habían corrompido. La tierra se había llenado de violencia. Si yo tengo un niño de pecho y decido entrar al narcotráfico, pues atente a las consecuencias, porque pueden venir a matarte. Vas a la muerte. Ese bebé, tú lo estás llevando a la muerte. Porque ese bebé no va a decidir si entras al narcotráfico o no. Por eso es importante que yo y mi casa sirvamos al Señor. Cada mujer, cada hombre, cada joven, somos responsables delante de Dios. En todas las organizaciones religiosas se dan problemas de corrupción, pero no permitas que sea avasallada tu conciencia. Abre los ojos, abre tu boca, levanta tus manos, ayuda en todo lo que puedas, pero no permitas que la verdad sea ocultada, no permitas que corra la mentira, no permitas que compren tu conciencia o que tú mismo o tú misma regales tu conciencia. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, sigamos adelante y oremos para que ninguno de nosotros seamos motivo de mal testimonio en la obra del Señor.